Bienvenidos a la consulta de MCA con una servidora, la doctora Erika Pérez. Bienvenidos esta nueva semana a una nueva edición en la consulta de medicina cardiovascular asociada a MCA. Una servidora, la doctora Erika Pérez, médico nutriólogo clínico, quien desde los inicios de esta pandemia hemos estado discutiendo temas de interés. Para todos no es novedad hablar del COVID en sus diferentes presentaciones y en los diferentes puntos a donde hemos visto impacto. Hoy hemos decidido darle un poco de apertura, o vamos a decir, actualizar el tema de infección por COVID-19 desde el punto de vista del estatus en el que estamos hoy, en medio del mes de agosto, una pandemia que inició en marzo, qué es lo diferente, qué es lo nuevo y si lo que antes conocíamos sigue siendo así. Para eso he traído a un experto a nuestro programa, es el doctor Miguel Núñez, médico internista e infectólogo, quien nos va a brindar información de muchísima calidad para que aprovechemos realmente este tema con información actualizada. Bienvenido, doctor Núñez, a la consulta de MCA. Gracias, Erika, por la oportunidad de compartir contigo en este programa. De verdad, es verdaderamente un placer. Antes de entrar al programa, el doctor me decía, óyeme, tengo 150 días que no he dejado de trabajar. Definitivamente él puede extender este comentario a todos aquellos médicos que han estado de lleno trabajando por la pandemia de COVID-19 y es muy pertinente y sumamente importante que todos nosotros manejemos al dedillo la información que se está compartiendo, pero de fuente confiable, porque existe mucha desinformación y es por eso que hemos decidido traer el tema hoy. Hay muchas cosas viejas, hay muchas cosas nuevas y queremos de alguna manera actualizar ese tema, doctor Núñez. La primera pregunta, que es la que más recibo, vamos a decir, todos los días, usted yo me imagino que le pasa igual que a mí, recibe un montón de forwards, como le dicen, de WhatsApp, mensajes que las personas comparten y comparten y comparten. Pero definitivamente la fuente ya nosotros no podemos ni siquiera saber de dónde viene. Muchas son organizaciones internacionales avaladas, pero muchas no. Y la tendencia es a que todo vaya muy orientado a cuál es el tratamiento actual, a qué manera yo puedo tomarme algo que me cubra, que me permita algún tipo de prevención. ¿Cuál es el estatus, doctor, con respecto hoy, como dicen, hoy al tratamiento del COVID-19? Bueno, tú sabes, Erika, que mucho se ha dicho de lo que funciona y de lo que no funciona. Y en un principio se habló mucho del uso de hidroxicloroquina, un medicamento que se usa básicamente por 5 días y entonces luego salió una publicación de que realmente el medicamento no funcionaba, de supuestamente 96,000 pacientes, parecía como que este iba a ser ya la voz definitiva. Al final muchos de los autores se retractaron de lo que publicaron porque no fueron estudios apropiadamente avalados. El último estudio que yo revisé, bueno, hubo un estudio de 500 pacientes que hablaba de que hidroxicloroquina no tiene ningún efecto. Sin embargo, un estudio de hace aproximadamente como 3 semanas que salió del Henry Ford Sistema de Salud Medical System en Michigan, perdón, revisó 2.500 pacientes, 2.507 pacientes para ser exacto. Y la hidroxicloroquina tuvo una mortalidad de 7% comparado con hidroxicloroquina anacitromicina, que tuvo una mortalidad de 20% debido a su aumento de la producción de arritmias cardíacas. Cuando la acitromicina se usó sola, la mortalidad subió a 22%. Cuando nada se usó, subió a 26%. Para ese estudio, todavía hidroxicloroquina sigue siendo un medicamento útil hasta cierta medida porque no tenemos la panacea todavía. Claro. Algunos de nosotros hemos estado usando ivermectina, pero a una dosis, pues la mayoría de las personas han usado ivermectina a una dosis subóptima. La Universidad de Johns Hopkins está haciendo un estudio usando ivermectina a 0.6 miligramos por kilo de peso por día por 3 a 6 días. Lo que implica que un paciente de 140 a 150 libras necesitaría 7 pastillas, no 2 como oímos frecuentemente, por día, por 3 días y con el potencial de aumentarlo a 6 días. Algunos de nosotros hemos estado haciendo eso y tenemos la impresión, porque no lo hemos estudiado
de manera exhaustiva de que probablemente ivermectina pudiera funcionar en un número de pacientes. Colchicina es un inmunomodulador que trata de bajar la cascada de sustancias que llamamos citoquinas, que son las que producen la inflamación. Y hemos usado esa combinación de ivermectina-colchicina. Recientemente llegó al país Remdesivir, un medicamento intravenoso que Estados Unidos aprobó para el tratamiento, pero una vez más, no es la panacea, no es como que es el tratamiento. Claro. Es algo que tiene un efecto, que nos ayuda, pero no es la voz final, por así decirlo. Anticoagulación lo hemos estado usando porque muchos de estos pacientes, sobre todo cuando aumentan mucho el dímero D, entonces hay que anticoagularlo para evitar la producción de trombosis. Y el uso de esteroides, dexametasona, que también yo creo que se está usando mal, porque lo están usando casi en todo el mundo, cuando en realidad el estudio del Reino Unido mostró que los pacientes que requieren oxígeno reciben un beneficio de la dexametasona. Pacientes que no requieren oxígeno no reciben ningún beneficio. Entonces yo creo que está todo eso, el uso, el mal uso, el abuso. Claro, el uso sin ningún tipo de enfermedad, que creo que es lo peor, pensar que estos medicamentos pueden tener algún tipo de rol preventivo, cuando en lo absoluto, o sea, no sabemos ni siquiera si tiene un rol en la enfermedad, muchísimo menos de manera preventiva. Y esto es un llamado de atención, tomando en cuenta que el doctor acaba de hablar de efectos secundarios, principalmente con hidroxicloroquina, combinación con acitromicina. Y estoy segura que en el tiempo van a empezar a salir los papers, los estudios, con los diferentes eventos a los que esta utilización de medicamentos nos puede predisponer. Así es. Entendiendo toda esa información, doctor, que usted nos comparte de los diferentes, vamos a decir, opciones con los que cuenta el arsenal médico para fines de poder proveer algún tipo de soporte, sigue siendo el tratamiento de manera sintomática, es decir, todo paciente que se hizo una prueba de COVID, que salió positivo, pero no tiene síntomas, ¿utiliza el medicamento o estos medicamentos son exclusivamente para pacientes sintomáticos? Bueno, yo creo que hay dos argumentos que podemos hacer. Número uno, el paciente asintomático, vamos a dejarlo solo, porque la mayoría de esos pacientes van a recuperarse sin ningún medicamento. El otro argumento que se pudiera hacer es que algunos de estos pacientes permanecen positivos en PCR por largo tiempo y que quizás nosotros pudiéramos acortar el estado de portador si le diéramos ivermectina, que es un medicamento sumamente inofensivo. Okay. Entonces, algunos de nosotros hemos estado haciendo eso. El tiempo nos dirá si lo hicimos bien o no lo hicimos bien, en el sentido de que todavía no hay ningún estudio que pruebe que ese es el caso. Pero al ser un medicamento tan inofensivo, con una toxicología tan benigna, por así decirlo, pues algunos de nosotros hemos estado haciendo uso de... Utilizándolo okay. con esa idea. Bueno, y de hecho, hoy recibí la última llamada de un paciente que tuvo 3 PCR positivos, no se acaba de ser negativo. Le dimos una dosis alta de ivermectina por 3 días y el próximo PCR salió negativo. Obviamente, yo no puedo probar que eso es así con 10 pacientes o con 20. Yo necesito cientos de pacientes. Una mayor muestra, lógico. Una mayor muestra. Entonces, quiero ser objetivo al decir estas cosas. Ahí entonces le tengo 2 preguntas. La primera es, ¿aún la ivermectina en esas altas dosis, porque se calcula en función del peso, como usted dijo, el peso en kilos? Si un paciente tiene 200 libras, puede tomar hasta 8 y hasta 10 pastillas en un día por 3 días. ¿Sigue siendo en esas altas dosis de baja toxicidad? Y la segunda pregunta sería, si estos pacientes, si se sigue recomendando utilizar PCR para mostrar negatividad, tomando en cuenta que en algún momento se sugirió como que podían quedar partículas del ARN residuales y que esto podría ser lo que estaba dando positividad, pero que realmente ya no había ningún virus activo. Sí. Bueno, ambas preguntas son muy, muy buenas, muy pertinentes. La dosis, aún a esa dosis que hablamos, Erika, parece ser bastante benigna en la mayoría de los pacientes. Raramente te llama un paciente y te dice, yo me siento como un poquito mareado, pero un poquito mareado. O te dice el paciente, como que mi visión está bien y yo puedo leer, pero como que no está completamente afinada, pero al otro día de terminar el tratamiento se le quita. Sí, porque son 3 días, comprendo. Son 3 días. De manera que yo no he visto ni reportado, ni en no sé cuántos pacientes que yo lo he usado, efectos colaterales como que me preocupen. Y
con relación a tu otra pregunta, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos modificó recientemente su recomendación en términos de cuándo sacar un paciente de aislamiento. Y esto es lo que ellos han dicho. 10 días después de tu primer síntoma, no repetir PCR y sacarlo de aislamiento. Okay. Y la idea es que probablemente esos pacientes ya no son infecciosos aunque tengan PCR positiva. Eso es congruente con algo que China había dicho. China había hablado de 11 días. El CDC está hablando, aún si el PCR está positivo, aún con un PCR positivo, 11 días después de tu primer síntoma, sal de aislamiento. Obviamente, cuando salgas a la calle, ponte tu mascarilla y demás para seguir ofreciendo algo de protección. Claro. Pero sácalo del aislamiento que lo teníamos, en una habitación, aislado y todo ese tipo de cosas. Y es compatible con algo que Alemania reportó más tempranamente, y es que al 8º día de la enfermedad haber comenzado, los pacientes ya eran mínimamente infecciosos. Yo creo que la evidencia está apuntando en esa dirección. Entonces, hoy en día, Estados Unidos no recomienda repetir PCR para mandarte de regreso a tu trabajo. Excelente, sí, porque es que de alguna manera tenemos que buscar, vamos a decir, congruencias entre las diferentes opiniones de las entidades que están liderando esta pandemia. Claro. Doctor, el tema es súper interesante, me interesa ampliar un poco más sobre el uso de las mascarillas y los métodos de protección, pero claro, tenemos que irnos a una pausa y venimos con más de la consulta de MCA. Cómo no. Somos una empresa distribuidora de combustibles comprometida a llevar la satisfacción a nuestros clientes a través de productos de calidad y, sobre todo, un servicio personalizado. Visita nuestras estaciones de servicio ubicadas en todo el territorio nacional. Llegamos lejos por un ambiente mejor para todos. Ecopetróleo, tu gasolina. Estamos de vuelta en la consulta de MCA con la doctora Erika Pérez. Hoy me acompaña virtualmente el doctor Miguel Núñez, médico internista e infectólogo, para hablar de las actualizaciones con respecto a la infección por COVID-19. Nadie puede considerarse experto. Estoy segura que el doctor comparte conmigo este tema porque todos estamos aprendiendo sobre la marcha. Pero definitivamente son los que estamos viviendo el día a día con los pacientes y los que, como el doctor Núñez, están revisando literatura científica todos los días, varias veces al día para poderse mantener actualizados, son las personas que pueden definitivamente darnos información de fuente confiable. Antes de la pausa, el doctor hablaba muy claramente sobre los diferentes tratamientos, nivel de toxicidad, importancia de obviamente una evaluación con el médico, no utilizar tratamiento propiamente en su casa. Pero mencionó algo que me llamó mucho la atención y fue que dijo, bueno, después de que el paciente cumple 10 días, en otros países dicen 11 días, ya luego de haber iniciado los síntomas, puede salir del aislamiento, es decir, puede salir de su casa con el uso de todos los medios de protección. Y aquí entonces viene la duda, y es porque usted sabe que además de esto representar una infección a nivel pulmonar y todas las secuelas que eso tiene en otras áreas de nuestro organismo, representa mucho una parte psicológica que pienso que nos va a tomar un tiempo asimilar. Un paciente que ha tenido COVID y que es sabido que tuvo COVID, pues las personas tienden a tener cierto miedo de si puede todavía contagiar, y creo que con eso que usted nos dijo puede darnos un poco de luz. Claro, después de ese periodo de tiempo de que hablamos, la probabilidad de contagio es mínima. Lo que ocurre es que con el paso de los días, la carga viral en las gotas de saliva se va haciendo cada vez menor. Y eso era lo que apuntaba Alemania, que desde el 8º día la carga viral era ya tan bajita que probablemente el paciente era muy poco infeccioso, si es que lo era. Bueno, claro. Estados Unidos ahora está hablando de 10 días, como dijimos, y China de 11 días. Creemos que todavía es saludable que ese paciente, aunque va a salir de aislamiento, use mascarilla, porque le da una protección extra al personal que está alrededor de él, sobre todo porque no ha vuelto a medir su PCR, que estamos diciendo que Estados Unidos no lo está repitiendo. Así ¿y qué pasa, doctor? Yo sé que usted ha tenido presentaciones muy variables con esto del COVID-19, pero yo he recibido algunos pacientes
que han tenido la infección, han pasado 15 días, han repetido la prueba, le ha salido nuevamente positiva, pero también los síntomas han retornado. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pudo haber influido? ¿Fue que se infectó de otra cosa? ¿Es que el virus retorna? ¿Cómo es ese comportamiento? Bueno, yo creo que hay un par de posibilidades. El paciente pudiera hacer una infección secundaria con una bacteria, una sinusitis, lo cual pasa con otros virus también, una bronquitis y pensar que es el mismo COVID. Eso es una posibilidad. Okay. Una segunda posibilidad es que el sistema inmunológico, que es el que causa el daño en la mayoría de las infecciones, pero especialmente en COVID, quizás no se apagó del todo. Y entonces el sistema inmunológico como que volvió y prendió y hizo una segunda exacerbación. Pero no fue que me reinfecté, sino que mi propio sistema inmunológico, imagínate un fuego en una superficie, como que se apaga, pero tú a veces ves como esa llamita que queda todavía humeando. De repente que alguien venga y le eche un poquito de gasolina y de repente el fuego vuelve y se prende. Bueno, posiblemente algunos de esos pacientes eso es lo que están haciendo. Están haciendo una reacción inmunológica secundaria o tardía a lo que otros lo hacen más tempranamente. Sabemos que la reacción inmunológica no comienza probablemente hasta la segunda semana de la enfermedad. Entonces algunos pacientes probablemente la hacen a la tercera semana o hacen una recrudescencia. Pero yo no creo que están haciendo una segunda infección tan tempranamente. Que lo hagan en 6 meses, en 8 meses, en 10 meses, no sabemos, porque los anticuerpos duran 3 a 4 meses circulando, eso es lo que se ha ido viendo, pero hay una inmunidad celular que es distinta, producida por células T, linfocitos T de Tomás, y esa inmunidad celular quizás haga una de dos cosas, o prevenga un segundo ataque, o quizás pueda disminuir la severidad de un segundo ataque. Eso no lo podemos afirmar categóricamente, pero estamos esperanzados en que quizás ese pueda ser el caso. Eso puede ser lo que está sucediendo. Bueno, ojalá, ¿verdad? Que al final este sea lo que nos esté protegiendo. Otra cosa, doctor, el tema del uso de mascarillas es definitivamente nuestro aliado. Cuando no tenemos cómo prevenir de forma farmacológica la situación que estamos viviendo, pero sí tenemos un aliado que es esta barrera protectora. Pero sí he notado muchas discrepancias en cuanto a cuál es la mascarilla idónea para la población general, cuál es la mascarilla para el personal médico. Y en nuestro país particularmente me llama mucho la atención, principalmente cuando veo en las noticias o que veo fotos en las redes sociales, las personas utilizan la mascarilla de tela, hecha a veces con ropa del día a día, le ponen unas tiras elásticas y así se protegen. ¿Cuál es su opinión con respecto a esta dinámica? Bueno, en general hay 3 tipos de mascarillas. Vamos a ir de la más sofisticada a la menos sofisticada. La N95, que el 95 implica que bloquea el 95% de las partículas, microbios, bacterias, virus, polvo que pudieran penetrar a mi cuerpo. Eso es lo que el 95 implica. Bueno, esas son las mejores mascarillas, pero esa mascarilla no la necesita el público en general. Ni siquiera la necesita el médico que simplemente va a entrar o la enfermera a llevar un medicamento a la habitación de un paciente o dejar una comida como lo haría un personal de la cocina. Eso lo necesita el médico que va a trabajar directamente con el paciente, que lo va a auscultar, que lo va a voltear, la enfermera que lo va a bañar, ese tipo de cosas. Entonces luego está la mascarilla quirúrgica, que es la que hemos conocido todo el tiempo, que usualmente tiene un color como azul claro. Esa mascarilla es menos efectiva, pero es suficiente para yo entrar a una habitación de un paciente a llevar un medicamento, a preguntarle cómo está, si no voy a trabajar de cerca. Y luego están las mascarillas de tela, que para fines de la comunidad funcionan. Realmente van a bloquear, porque en la comunidad tú no estás directamente en una habitación 3x4, 4x4 pequeña, encerrada, con un aire acondicionado, con un paciente que tiene COVID. Tú estás claro, concentrado. Exacto, está en un espacio abierto, que probablemente esa mascarilla, y aún el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos acepta esa realidad. Ok, perfecto. O sea que es una herramienta que puede considerarse en espacios abiertos, como usted dice, y manteniendo el distanciamiento y obviamente si se sabe que hay un paciente que tiene COVID, pues usted entonces migra
Por ejemplo, en el caso de un familiar que tenga a un hijo o a un esposo en la casa con COVID, que sí va a tener un contacto cercano, que va a tener un aislamiento en la casa, de pronto a esa persona sí le conviene una mascarilla de más protección. Sí, quizá la mascarilla quirúrgica sea suficiente. Crea suficiente. Okay, a menos perfecto. Que yo vaya a estar en la habitación con él, trabajando con él, o bañándolo, o ese tipo de cosas. Pero posiblemente la mascarilla quirúrgica sea suficiente. Y lo otro que es bueno saber, Erika, es que la mascarilla que más protege es la mascarilla que lleva el paciente. En otras palabras, suponte que yo sea el paciente y tú eres la persona sana. Suponte que haya una mascarilla nada más. ¿A quién debe usarla? El paciente. Comprendo, es más beneficioso bloquear al paciente que tú bloquearte de cuando yo toso al aire libre y exponga. Y libera las partículas, todo el sentido, lógicamente. Y más si estamos hablando de unos días. Exacto. Que esto va a tomar, no es obviamente para toda la vida, y eso es importante que las personas comprendan, que eso es algo que se va, como cualquier otro virus. Perdón que te interrumpa, pero una observación más. Si tú tienes una mascarilla, yo también, yo estoy infectado, claramente infectado, y nos juntamos en el supermercado, nos juntamos en una habitación, donde sea, el chance de que tú te infectes de mí, ambos teniendo mascarilla, es mucho menos de un 1%. O sea, la mascarilla funciona, pero que tienen que ser usadas, pero ellas funcionan. Y tienen que ser usadas adecuadamente, por encima de la nariz, por debajo de la barbilla, no por aquí. O sea, son elementos que las personas, yo entiendo, o sea, la gente siente sofoque, se siente acalorado, no es fácil en este clima utilizar mascarillas, pero definitivamente es nuestro modo de protección. Y el tema del lavado nasal, doctor, ¿qué usted opina sobre eso? Spray de alcohol sobre uno, spray de cloro, estas formas de prevención. No, nada de eso, nada de eso tiene sentido, es irritativo. Lo único que tiene sentido es algo nuevo que está llegando al país. Hay un spray de ácido cítrico, que es básicamente el jugo de limón, por así decirlo. Ácido cítrico. La idea es la siguiente. La mucosa nasal tiene muchos receptores AC2, que es el receptor de la célula que el virus usa para entrar dentro de la célula. Es como la llave, el orificio de la llave por donde el virus entra. Entonces, bueno, si tú acidificas tu nariz, la mucosa nasal, el virus, no solamente el coronavirus, el influenza, el parainfluenza, el rinovirus, el adenovirus, tiene mayor dificultad de adherirse al receptor. Entonces hay un producto que está llegando al país con el nombre de Tafix, que es ácido cítrico, tiene una duración como de 5 horas, es un polvo. Usted lo eche con cuidado, yo lo recomiendo que se lo eche contra la pared lateral externa de la nariz, porque si lo echa medio a medio de la nariz, como me pasó a mí la primera vez, el ácido es muy fuerte y tú lo sientes que te llegó casi al cerebro. Claro, todo eso está enlazado, toda la vía aérea. Entonces, y eso es muy importante, doctor, que usted lo diga, las personas que no se vayan a poner muy creativas ahora, colocando jugos de limón, gotitas de limón. No, para nada. Todos estos elementos que el doctor está mencionando, el ácido cítrico que viene ya preparado en un polvo, eso fue manipulado en un laboratorio para que pudiera realmente hacer el trabajo. Claro. Lo demás no se puede. No, y con la humedad de la nariz se va a convertir como en un gel. Se va a pegar y tiene una duración como de 5 horas. Ahora, eso no sustituye la mascarilla. Eso es otra capa de protección, pero no una sustitución de la mascarilla. Me hace sentido utilizar eso principalmente en personas que van a estar muy expuestas. Exacto. Y que necesitan, vamos a decir, duplicar la protección, ya sea porque realmente la haya o para la misma tranquilidad del paciente. Así es. Esto es algo sumamente pertinente, incluso una de las principales preguntas de las redes es precisamente eso, solamente la mascarilla. Ya el doctor acaba de decir que incluso es un 1% la posibilidad de infectarse cuando están las dos personas utilizando la mascarilla. Eso es fabuloso. Porque también vamos a encontrar ahora, doctor, muchísimos métodos de prevención cuando uno va a sitios que te ponen a pisar una alfombra como con desinfectante y bueno, muchos métodos que al final probablemente no tengan ningún tipo de valor. Así es.
Doctor, vamos a hablar de inmunidad. Este es un tema que a todos les interesa saber, pero nos vamos a ir a una pequeña pausa y venimos con más de la consulta de MCA. Cámara. Tu compra llega a ti con Sirena Go. Regístrate y pídela por delivery o pick-up. Sirena Go, la mejor forma de hacer tus compras. Estamos en la consulta de MCA, una servidora, la doctora Erika Pérez, y hoy virtualmente me acompaña el doctor Miguel Núñez, infectólogo. Hemos tenido una discusión sumamente interesante sobre temas de actualidad con respecto a la infección por COVID-19. Doctor, una de las principales preguntas que yo sé que usted recibe también en su consulta es: si ya me dio el COVID-19, ¿soy inmune? ¿Puedo realmente ya sentirme con la capacidad de liberalmente manejarme porque no me va a volver a dar? O sea, esta es la gran pregunta. Bueno, como tú dices, es la gran pregunta porque todavía estamos buscando la respuesta final. Esto es lo que sabemos hasta ahora. Número uno, cuando la enfermedad da, hay un par de anticuerpos distintos que son producidos. Unos son anticuerpos neutralizantes, que son los que pueden neutralizar el virus, y otros son anticuerpos, pero que no son neutralizantes. Y por tanto, la cantidad de pacientes que produce anticuerpos neutralizantes anda como por un 70-72%, de manera que hay un grupo significativo que no produce anticuerpos neutralizantes. Ahora, el cuerpo tiene dos tipos de inmunidad. Una es llamamos humoral, que tiene que ver con la producción de anticuerpos, y otra es llamada celular, que tiene que ver con células que en inglés se llaman killer cells o células asesinas. Entonces, esas células son capaces de batallar el virus directamente y, por así decirlo, asesinarlo. Entonces, el virus pudiera activar la inmunidad celular también, como lo están haciendo las vacunas, estas que están como punta de lanza. Tenemos un par de vacunas que están siendo punta de lanzas, estimulan ambas inmunidades. La pregunta es, ¿hasta dónde la inmunidad celular será capaz, después de 4, 5, 6 meses que los anticuerpos se fueron, de protegernos o de por lo menos darnos una inmunidad parcial? Entonces, eso lo va a decir el tiempo, porque todavía no tenemos la respuesta a esa pregunta. Claro. Y entendiendo eso, doctor, precisamente el corto tiempo que nosotros tenemos en pandemias, porque se siente como que eterno, pero sí, realmente para nosotros en medicina, que sabemos que los estudios científicos, para hablar de que hay una, vamos a decir, un cambio de práctica, un medicamento que es realmente seguro, los seguimientos son a 5 años y hasta más. Entonces, entendiendo este corto tiempo en el cual la vacuna que usted menciona, probable punta de lanza con capacidad de protegernos, se está desarrollando en corto tiempo, ¿sería algo que usted utilizaría por la necesidad que tenemos, o usted, tomando en cuenta que muchos de los pacientes superan la enfermedad, sería más conservador? No, yo creo que cuando la vacuna llega a nuestro país, yo podría ser el primer paciente en usarla. La razón es que las vacunas pasan por etapas. Entonces, usualmente fase 1 implica como 8 pacientes, fase 2 implica 1,000, 1,500 pacientes, fase 3 implica 30,000 pacientes. Ya cuando tú vienes a acumular data sobre 30,000 pacientes, yo creo que hay bastante información de si la vacuna es segura, si no es segura. Obviamente siempre hay lo que se llama estudio postmercado. Después que la vacuna llegó al mercado, que se está usando, todavía hay que seguir estudiando porque van a aparecer aquí y allí efectos que no se habían visto en esos primeros 30,000 pacientes. Pero en el caso de estas dos vacunas, son una producida por la Casa Moderna en Massachusetts, la otra producida por AstraZeneca en combinación con la Universidad de Oxford. Ambas vacunas están produciendo resultados similares.
estimulando ambas ramas del sistema inmunológico, anticuerpos e inmunidad celular, con pocos efectos colaterales. Entonces, yo creo que por lo menos esas dos vacunas, hay Sí, como son promisorias. hay 29 vacunas como que están corriendo, de las 90 y pico que comenzaron inicialmente. De Claro. esas 29 hay 7 u 8 que van a la delantera, y de esas 7 u 8 están estas dos, que son las que son como la punta de lanza y que son las que estamos Ok. esperanzados en recibir. Yo creo que al En final, recibir. Erika, va a ser un poquito de todo. Es como con el flu. Claro. Tu vacuna al paciente con el flu, pero la vacuna del flu en su mejor año es como un 60% efectivo. Entonces, si te da flu, tenemos entonces cosas como el famoso Tamiflu, que eso es el Exacto. Tamiflu. Entonces, yo creo que al final es con eso que nos vamos a quedar. El Claro, coronavirus, las personas tienen que tener las expectativas claras, que es lo que usted está Claro. diciendo. O sea, incluso con la misma vacuna del flu, que es lo que se utiliza todos los años de manera Así es. estacionaria, ahora mismo, a partir de agosto, es que normalmente empieza a utilizarse. Hay efectos colaterales y es una vacuna que tiene muchísimos años. Así Entonces, la gente no puede tener expectativas de que esto no va a suceder con esta vacuna. O sea, Y en no eso yo solamente, pienso que nos falta. y no solamente efectos colaterales, es falta de eficacia. La vacuna del flu en su Exacto. mejor año un 60% Acaba de de eficacia. decirlo, sí, sí, sí. O sea que O sea, tenemos que es una claro. expectativa que nos aterriza un poquito a qué esperar y a mantener incluso, exista la vacuna, todas las medidas de prevención hasta que se superen este pico y esta etapa de pandemia. Así es. Doctor, otra pregunta que es muy importante, y oiga, obviamente la pregunta que le voy a hacer, piense que no se la está haciendo yo, que soy doctora, que manejo muy bien toda la información, pero es una pregunta que me hace muchísimo y estoy segura que a usted también, y yo necesito exponerla. Por el hecho de que se utilizan antibióticos o que se utilizó antibiótico en la etapa inicial, cuando todo empezó en marzo, todo era citromicina, hidroxicloroquina, surgió mucha información que todavía está circulando sobre que el virus del COVID, que es definitivamente un virus, no es un virus, sino una bacteria. Y que esto era todo una mentira que se estaba manejando y que lo que estábamos era una especie de complot y que no es un virus. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué usted le responde a los pacientes cuando le dicen eso? Bueno, yo creo que no hay duda de que el COVID es un virus. Tenemos antecedentes, porque en el año 2001 China tuvo un SARS, que se le llamó en su momento simplemente SARS, que hoy sería el SARS-1, que era un coronavirus igual. En el 2012 Arabia Saudita tuvo un MERS, que era otro coronavirus. Y este virus es distinto, pero extremadamente similar. Es un virus de ARN y no es una bacteria. Ahora, en principio se comenzó a usar acitromicina con hidroxicloroquina. Honestamente, yo nunca entendí la razón por la que usaríamos un antibiótico de inicio en un paciente que está comenzando con una enfermedad viral por lo siguiente. La acitromicina se dio para prevenir enfermedades bacterianas secundarias. Okay. Yo nunca he visto un paciente que comience con un proceso viral y que en los primeros 3, 4, 5 días del proceso viral tenga una infección bacteriana. Yo eso no lo he visto. Eso ocurre usualmente al final de la primera semana, a los 10 días, 2 semanas. Eso es como la presentación clásica. Entonces, ¿para qué voy a gastar mi antibiótico en los primeros 5 días cuando yo no estoy esperando ver una infección bacteriana? Y te digo la verdad, de todos los pacientes que yo he tratado, yo no le he indicado acitromicina a uno solo en esos primeros 5 días. Claro, eso dio mucha confusión y a las personas que no manejaban los términos, eso todavía empeoró todo y dijo, bueno, es que se contradicen, ¿verdad? O sea, es un virus, pero estamos tratando con antibióticos y hay una razón por la que se utilizan antibióticos después de algún proceso viral, pero ya eso es un tema amplísimo que habría que discutir en otro programa. El tema de los anticoagulantes, doctor, sigue siendo un punto de controversia. Muchas personas le temen cuando hablamos de anticoagulantes, hemorragias y demás. ¿En qué contexto se utilizan los anticoagulantes? ¿Cuáles son los criterios? Bueno, mira, yo no creo que todo el mundo necesita anticoagulante, pero hay una proteína que medimos que es el dímero D. Cuando ese dímero D está elevado, hay una propensidad a la producción de coágulos. Entonces, usualmente
cuando ese dímero D alcanza niveles de 1500, alrededor de 1500, yo creo que definitivamente necesitamos comenzar a anticoagular a ese paciente porque está más predispuesto a trombosis. Segundo caso, ingresé al paciente porque le faltaba oxígeno. Dímero D todavía no está en 1500, está quizá en 900, pero yo anticoagulo a ese paciente. Ese paciente está acostado, está inmovilizado, ya eso solo aumenta su chance de trombosis. Entonces, todo el paciente de COVID que está hospitalizado debe ser anticoagulado preventivamente, no la anticoagulación completa, pero preventivamente. Y una observación que quiero hacer, porque ya lo he visto en un número de pacientes. Hay un número de pacientes, Erika, que pasan sus síntomas, se les quita la fiebre, se sienten prácticamente bien y de repente tú decides hacerle un dímero D, porque lo estás siguiendo y mandaste a hacer varias pruebas y le agregaste el dímero D. Y yo he visto pacientes totalmente asintomáticos 7, 8 días después y elevar el número D a 10,000, 9,000 y pico. Entonces, ese es el paciente que en ocasiones tú oyes y que se cayó muerto. ¿Y qué piensa? Bueno, parece que fue un infarto. Bueno, yo creo que eso es uno de esos pacientes que tenía un dímero D allá arriba. Nadie lo estaba chequeando porque ya pasaron sus síntomas. Hizo una trombosis de alguna arteria coronaria, hizo un émbolo pulmonar, hizo un émbolo masivo al cerebro. Entonces, en mi opinión, y es mi recomendación, que una vez los pacientes pasen de su sintomatología, aun si el dímero D inicialmente estuvo bien, a la semana, a los 10 días, cuando ya él está bien, vuelve y chequéalo. Repetirlos, Exacto, porque me he encontrado más de una vez con que ese paciente ha elevado el dímero D a niveles altos. Estoy hablando de 9,000 y pico de dímero D. Cuando me habló de que a partir de 1500 empezaba a considerarlo, entonces estamos hablando de multiplicarlo por casi 10. Eso tiene mucho significado. Y es muy importante que las personas entiendan entonces la importancia de no minimizar la realización de estudios, análisis de laboratorio para poder ver estos resultados. Así es. Otra pregunta muy frecuente es, y estoy segura que usted ha recibido muchísimo esta, es, bueno, doctor, yo me tomé un té de no sé qué, o hice tal formulación y se me quitó. La respuesta a este paciente es que se le iba a quitar de todas formas o que definitivamente hubo un impacto que nosotros no podemos asegurar. ¿Cuál sería su opinión? No, se le va a quitar, porque la realidad es, Erika, la mayoría de estos pacientes se van a curar hasta sin tratamiento. Yo creo que algunos de estos tratamientos nos están ayudando a cortar los síntomas o a disminuir los síntomas, pero la enorme mayoría de los pacientes, con o sin tratamiento, se van a sanar. La mortalidad del COVID es menos de un 1%. La Organización Mundial de la Salud estableció la mortalidad finalmente en 0.5%. Esa es la mortalidad del flu en Estados Unidos. O sea que el COVID no es más letal que el flu, por lo menos en Estados Unidos. Por lo menos allá, que son donde manejan las estadísticas un poquito más. La diferencia está en que si yo le calculo el 0.5% a 200 pacientes, eso es un solo paciente. Claro. Pero si yo le calculo la mortalidad del 0.5% a 5 millones de pacientes, eso es mucha gente. El número es alto. El número. Ahí entonces es donde las personas, cuando no manejan ese tema de hacer equivalencia, sería la palabra, se alarman por no manejar esos porcentajes. Así Doctor, el tema interesantísimo. A mí me interesa hablar de las pruebas. Todavía están surgiendo nuevas pruebas. Las personas todavía están más confundidas. Pero vámonos a una pequeña pausa que nos las piden y volvemos con más de la consulta de MCA. Vámonos. Batalla Electoral 2020. Líderes en audiencia con el porcentaje más alto de la televisión dominicana. Líderes en Facebook, 1.000.000 de personas. Líderes en YouTube, 1.179.629 vistas. Desde la ciudad de Nueva York, Filadelfia, Miami, Washington, Atlanta, Madrid, Dubái, Yaruba. Noticias SIN. Estamos a escaso. Número 1 y líderes absolutos en todas las coberturas. De la casa de apuestas. El trabajo no ha terminado. Gracias por su sintonía. Hasta luego.
tu equipo ganador hoy y siempre. En la consulta de MCA agradecemos su sintonía cada semana, agradecemos todos sus buenos comentarios y por supuesto las inquietudes que son las que nos motivan a traer información de interés. Hoy hemos hablado sobre actualizaciones sobre el COVID-19 y me acompaña mi estimado doctor Miguel Núñez, infectólogo. Doctor, el tema de las pruebas entiendo que es algo que crea mucha confusión. En otro momento, en los diferentes invitados que hemos tenido aquí en el programa, una vez mostramos una gráfica que hablaba muy claro de que en función del tiempo de aparición de los síntomas, de cómo se presentaba el virus, una prueba era más específica que otra, pero eso hay que hablarlo de una manera un poco más llana para que las personas entiendan. PCR, pruebas rápidas, ahora hay una prueba nueva que se hace también de forma hisopada, pero que no es PCR y supone que es tan efectiva como esa. ¿Cuál es su opinión con respecto a esto y cuál es su manejo con sus pacientes? Bueno, vamos a hablar de diferentes pruebas, ¿verdad? Hay pruebas de anticuerpos. Los anticuerpos son muy poco confiables. De hecho, yo no creo que yo he indicado una prueba de anticuerpos todavía. Esa es la que le llaman prueba rápida. Bueno, está la prueba rápida, pero también hay pruebas no rápidas de anticuerpos. De anticuerpos, sí, claro. Y aún la prueba no rápida de anticuerpos, aún esa es no muy confiable porque ha habido muchos falsos positivos y falsos negativos, sobre todo con la IgM. Entonces, cuando alguien me trae una prueba, por ejemplo, y me dice la IgM está positiva, la IgG está negativa, ¿qué significa? Mi respuesta es, bueno, si la prueba es verdadera, implica que tú estás comenzando la enfermedad porque la IgM que está positiva. Y aún eso es como cuestionable, porque lo que se ha visto con el COVID, a diferente de otros virus, es como que la IgM y la IgG tienden a subir juntas. Entonces, alrededor qué raro. Exactamente, porque todo lo del COVID es raro, esa es la verdad. Entonces eso hace que usted confunda, si ya se le quitó, que es lo que sugeriría IgG, que es un virus que pasó, exacto. Pero al final todo el mundo está utilizando más esta prueba porque es más accesible, porque es más rápida, y entonces al final no están consiguiendo el resultado que es precisamente estar tranquilos, con eso que usted nos dice. Sí, al final cuando alguien me trae anticuerpos yo le digo, yo no sé qué decirte, porque yo no sé ni siquiera que estos anticuerpos sean reales. Exacto, o sea que al final usted confirma con una PCR o usted va directamente a la tomografía, que según he notado es más un método diagnóstico que la misma prueba porque a veces la prueba no aparece. Bueno, dos cosas con relación a la PCR. La PCR, si está positiva, es excelente, eso es verdaderamente positivo. La PCR, en un artículo que se publicó en la revista JAMA de Estados Unidos, el órgano oficial de la Asociación Médica Americana, hablaba de que el falso negativo de la PCR podía ir desde un 20 a un 69%. Wow. Dependiendo de cuándo se tomó, quién la tomó, si el hisopo llegó hasta atrás. Entonces tú puedes ver que aún en la mejor prueba que tenemos, claro, hay problemas. Esa misma prueba se ha comenzado a hacer en saliva y finalmente yo creo que en esta semana apenas el CDC aprobó la saliva como una metodología equivalente al hisopado de la nariz. Okay. Algo que aquí se ha estado haciendo por un tiempo, pero que Estados Unidos no lo había aprobado. Y luego hay una última prueba que acaba, bueno, aquí ya tiene un tiempo haciéndose, pero que es el antígeno propiamente dicho. Entonces, el antígeno es la detección del virus propiamente, sin que necesariamente sea amplificado ese ARN. Porque el PCR, que es Polymerase Chain Reaction, lo que hace es amplificar el ARN como una manera de mejorar su detección. El antígeno no hace eso, no amplifica nada, simplemente si está o no está. Si está o no está. Exacto. Leí un artículo hoy del CDC que está pensando que quizás, si está bien hecha, quizás sea comparable al PCR. Entonces, como que puede ser. Porque sí estuve leyendo de que cuando se hace la prueba de antígeno, si el paciente tiene síntomas y todo parece muy sugestivo de que es COVID, pero le da negativa, recomiendan hacer una PCR.
Entonces eso hace que uno diga, bueno, pero al final entonces no me voy a hacer nada, voy a seguir hacia la PCR. Bueno, yo creo que todavía hasta que las cosas se clarifiquen, la PCR debe ser el gold standard. El gold standard, ok. Ahora, la tomografía tiene un rol porque cuando el paciente está tosiendo o el paciente tiene mucha sintomatología, aunque no esté tosiendo, pero tiene mucha fiebre, tiene mucho dolor de cuerpo, no consigue una PCR, tú haces una tomografía y cuando tú ves los hallazgos en tomografía, es clásico, o sea, no es como que bueno, puede ser, cuando tú ves infiltrado de COVID, eso es COVID seguro. Entonces, la tomografía no puede ayudar a agilizar el proceso, porque tú la puedes conseguir en un par de horas a veces, y la PCR no la puedes conseguir. Entonces, yo la he usado múltiples veces en lugar. No, yo me imagino que aquí han tenido que hacer de todo para poder ofrecer el servicio y que el paciente pues se recupere de la mejor manera, tomando en cuenta las diferentes limitaciones que nos hemos encontrado en el camino. Doctor, no quiero dejar de hacerle 2 preguntas muy importantes que le mandaron a hacer en las redes sociales. Okay. Siempre aviso el programa a través de las redes sociales para que estas preguntas las podamos discutir en el día de hoy. La primera dice, ¿cómo afecta el COVID-19 a las pacientes embarazadas? Bueno, gracias a Dios que a las pacientes embarazadas en sentido general les va muy bien. Hubo una serie en New York de 300 y pico de embarazadas. No es una serie enorme, pero es un buen número. El 88% ni síntomas tuvo. Yo he tenido varias pacientes embarazadas, no un número grande, pero las que he tenido le ha ido muy bien. A ellas no le ha ocurrido nada, a los bebés tampoco le ha ocurrido nada. Entonces, en general, las pacientes embarazadas le va muy bien. Excelente, la casuística es positiva. Exacto. A aquellas que le ha ido peor ha sido usualmente cuando están en el tercer trimestre, pero las pacientes que yo he manejado aquí en República Dominicana, todas estaban en el tercer trimestre y le fue muy bien. O sea que en general el embarazo no es un gran problema para no es considerado un factor de riesgo como sí lo es la obesidad, que lo hemos discutido antes. Otra pregunta dice, una persona que haya tenido tromboflebitis y es hipertensa, ¿cuáles son las medidas? ¿Debe utilizar anticoagulante? Bueno, me imagino que entendiendo la historia, ¿qué usted opinaría? Yo creo que sería algo similar. Va a depender del dímero D. Si el dímero D comenzó a aumentar, pues sí, creo que sería bueno ponerlo en profilaxis. Si el paciente está ingresado, definitivamente que lo vamos a poner en profilaxis. Quizá alguien que tiene una historia de tromboflebitis, quizá no espero al dímero D de 1500, quizá ya alrededor de 1000 comienzo a anticoagularlo. Entonces, o sea que ahí bajaría un poquito considerando el perfil de riesgo, pero note cómo a las personas que nos hacen las preguntas, el doctor evalúa todo el contexto. O sea, no hay una recomendación general. Y eso aplica no solamente para COVID, sino para todo. Claro. O sea, que eso es muy importante a la hora de poder tomar decisiones y que tengan un buen desenlace. Doctor, muchísimas gracias por este programa de tanto valor. Muchísimas gracias por su tiempo, que sé que es escaso. Espero que tenga unas merecidas vacaciones, un merecido descanso, Dios mediante, y que volvamos a conversar con otro tipo de tema, de verdad que sí. Bueno, gracias Erika a ti por la oportunidad y espero que haya sido de beneficio para los oyentes. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos por la sintonía. Una madre, una hija, una hermana, una esposa. Es un amor especial y único que solo puede ser devuelto con amor real. Tengo el privilegio de vivir ese amor con todas. Haz como yo y no maltrates a una mujer que pudiera ser una de esas. Tu compra llega a ti con Sirena Go. Regístrate y pídela por delivery o pick-up. Sirena Go, la mejor forma de hacer tus compras.
Somos una empresa distribuidora de combustibles comprometida a llevar la satisfacción a nuestros clientes a través de productos de calidad y sobre todo un servicio personalizado. Visita nuestras estaciones de servicio ubicadas en todo el territorio nacional. Llegamos lejos por un ambiente mejor para todos. Ecopetróleo, tu gasolina. Batalla Electoral 2020. Líderes en audiencia con el porcentaje más alto de la televisión dominicana. Líderes en Facebook, 1.000.000 de personas. Líderes en YouTube, 1.179.629 vistas. Desde la ciudad de Nueva York, Filadelfia, Miami, de Washington, de Atlanta, Madrid, Uruguay, de Aruba. Noticias SIN. Estamos a caso. Número 1 y líderes absolutos en todas las coberturas. De la casa de apuestas. El trabajo no ha terminado. Gracias por su sintonía. Hasta luego. Tu equipo ganador, hoy y siempre. Tu compra llega a ti con Sirena Go. Regístrate y pídela por delivery o pick-up. Sirena Go, la mejor forma de hacer tus compras. La violencia psicológica y emocional también es violencia. Identifica a tiempo los primeros signos, establece límites y no toleres su evolución. Amarse y respetarse es fundamental en la lucha contra la violencia de género. No es cierto que la mujer es el sexo débil. No permitas que ni la cultura ni la dependencia económica o emocional te conviertan en una víctima de violencia. Quien te ama no te maltrata. Denuncia. Somos una empresa distribuidora de combustibles comprometida a llevar la satisfacción a nuestros clientes a través de productos de calidad y sobre todo un servicio personalizado. Visita nuestras estaciones de servicio ubicadas en todo el territorio nacional. Llegamos lejos por un ambiente mejor para todos. Ecopetróleo, tu gasolina. Batalla Electoral 2020. Líderes en audiencia con el porcentaje más alto de la televisión dominicana. Líderes en Facebook, 1.000.000 de personas. Líderes en YouTube, 1.179.629 vistas. desde la ciudad de Nueva York, Filadelfia, Miami, de Washington, de Atlanta, Madrid, Uruguay, de Aruba. Noticias SIN. Estamos a caso. Número 1 y líderes absolutos en todas las coberturas. De la casa de apuestas. El trabajo no ha terminado. Gracias por su sintonía. Hasta luego. Tu equipo ganador, hoy y siempre. Tu compra llega a ti con Sirena Go. Regístrate y pídela por delivery o pick-up. Sirena Go, la mejor forma de hacer tus compras. Rompe el silencio. Cuando seas testigo de la violencia contra las mujeres, no te quedes de brazos cruzados. Actúa. Somos una empresa distribuidora de combustibles comprometida a llevar la satisfacción a nuestros clientes a través de productos de calidad y sobre todo un servicio personalizado. Visita nuestras estaciones de servicio ubicadas en todo el territorio nacional. Llegamos lejos por un ambiente mejor para todos. Ecopetróleo, tu gasolina. Una madre, una hija, una hermana, una esposa. Es un amor especial y único
que solo puede ser devuelto con amor real. Tengo el privilegio de vivir ese amor con todas. Haz como yo y no maltrates a una mujer que pudiera ser una de esas. Tu compra llega a ti con Sirena Go. Regístrate y pídela por delivery o pick-up. Sirena Go, la mejor forma de hacer tus compras. No es cierto que la mujer es el sexo débil. No permitas que ni la cultura ni la dependencia económica o emocional te conviertan en una víctima de violencia. Quien te ama no te maltrata. Denuncia. Somos una empresa distribuidora de combustibles comprometida a llevar la satisfacción a nuestros clientes a través de productos de calidad y sobre todo un servicio personalizado. Visita nuestras estaciones de servicio ubicadas en todo el territorio nacional. Llegamos lejos por un ambiente mejor para todos. Ecopetróleo, tu gasolina. La violencia psicológica y emocional también es violencia. Identifica a tiempo los primeros signos, establece límites y no toleres su evolución. Amarse y respetarse es fundamental en la lucha contra la violencia de género. Tu compra llega a ti con Sirena Go. Regístrate y pídela por delivery o pick-up. Sirena Go, la mejor forma de hacer tus compras. Rompe el silencio. Cuando seas testigo de la violencia contra las mujeres, no te quedes de brazos cruzados. Actúa. Somos una empresa distribuidora de combustibles comprometida a llevar la satisfacción a nuestros clientes a través de productos de calidad y sobre todo un servicio personalizado. Visita nuestras estaciones de servicio ubicadas en todo el territorio nacional. Llegamos lejos por un ambiente mejor para todos. Ecopetróleo, tu gasolina.